Bueno, ahora sí, ya darles la bienvenida nuevamente. Son las 6:02. Podemos esperar un ratito mientras vamos dialogando y recordando cosas que se fueron, contenidos previos que se fueron dando en la clase anterior. Este es un seminario que consta de 6 encuentros. Esta es la clase 2, sería el encuentro número 2. Eh, Vamos a estar dando la temática de la clase va a estar más enfocada a lo que, bueno, en todo sí es la gestión de lo público, pero esta clase específicamente es convocatoria y formación del personal público. La va a estar dando la compañera Claudia Bernaza, pero vamos a arrancar previamente con Jorge Hoffman, que nos va a dar una introducción y una referencia a lo que es propio también del personal público. No lo veo a Daniel, che. Quería que Daniel también salude antes de arrancar. Daniel Ríos, Dani, si está por ahí, Eh, da el presente. Cristian, una Dime, consulta. ¿Tienes sí, que poner tu nombre y su DNI para el presente? voy a pasarlo. Mira, bien mal que estás atenta, Claudia. Tengo acá el link, voy a pasar por el chat del Zoom ya mismo y es un formulario de Google, simple. Entran, ponen nombre, apellido y de la ciudad de donde nos están acompañando. Ahí se los copié y se los pegué. Gracias, Claudia, por hacerme acordar. Otra cosa que antes que me olvide, que recién lo vi, quería agradecerle porque este encuentro también es en parte gracias a la compañera Mary Kobrak, que es la que se encarga de armar todas las clases, cada una de las clases a través de Zoom y nos explica, nos acompaña desde el Instituto Patria. Así que ahí está la compañera Mary Kobrak, así que un agradecimiento para ella. Bueno, si les parece, para no demorar y dilatar tanto el tiempo, que hoy es viernes, y para también ser considerados con los que fueron llegando tempranito, vamos a dar inicio, si les parece. Tengo aquí, a ver acá, participantes. Bueno, a ver. em, Antes que arranque, no me quiero olvidar de que va a estar Marilyn Sagnun, que estaba previsto acompañarnos hoy en este encuentro también. No nos va a poder acompañar porque tuvo que reunirse con gente de la Facultad de Humanidades para resolver unas cuestiones que, si todo sale bien, este seminario se va a estar cerrando en la Facultad de Humanidades. Se va a transmitir también por Zoom, pero vamos a ver si lo podemos hacer a través de la Facultad de Humanidades. Así que bueno, la compañera les manda saludos, les agradece y nada, nos incentiva a seguir formándonos. Bueno, a ver, comencemos, si les parece, ahí ya lo veo a Jorge conectado también. Jorge Hoffman es el compañero abogado de la Universidad Nacional del Litoral, es secretario de Acción Política de la CTA de los Trabajadores y de ATE Santa Fe. Jorge, en el marco de este encuentro, de esta charla, como había dicho anteriormente, convocatoria y formación del personal público, le cedemos la palabra para que hagas un marco introductorio. Bueno, hola a todos, a todas, bueno, en especial a Claudia. En realidad, creo de que el núcleo, el centro de las posiciones va a estar en Claudia. Y eh, como introducción, yo creo de que cuando hablamos de justicialismo, cuando hablamos de peronismo, necesariamente tenemos que remitirnos a ver cuál fue la mirada del general Perón en relación a la acción política. Entonces podemos pensar Perón en la idea de justicia social, de distribución económica, de soberanía política, es decir, esa enorme capacidad que tenía Perón de sintetizar una doctrina en 3 o 4 palabras. Pero yo creo que ese Perón, la justicia social, el desarrollo económico, eh, es decir, en definitiva, diría Hipólito Yrigoyen, las efectividades conducentes, la acción concreta, el proceso de transformación que llevó a cabo, lo hacía desde una determinada mirada, y una mirada que sin ninguna duda era una mirada estratégica
posicionada en el mundo en la década, fines de década, la década del 45 al 55. Y me parece que hoy es uno de los problemas que tiene, discúlpenme, pero me voy a cronometrar porque si no me voy a extender y voy a entrar a aburrirlo. Por favor, al contrario, Jorge. Nosotros igual Eh, te vamos guiando, pero hacelo tranquilo. para pensar, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene hoy el peronismo es la falta de una mirada y un proyecto estratégico, así como lo tuvo Perón en el 45. En el 45, donde hacía 5 años atrás había estallado la bomba de Hiroshima, en la máxima expresión del desarrollo de la actividad nuclear, en un mundo que estaba claramente dividido entre las dos grandes potencias de entonces, la Unión Soviética bueno, el bloque soviético, que ya era más grande que la Unión Soviética, y el capitalismo hegemonizado fundamentalmente por Estados Unidos, en un contexto de muy fuerte polarización. Digo esta brevísima introducción porque las respuestas que fue dando Perón a este momento en el mundo fue realmente una idea que estaba sin ninguna duda ubicado en el plano de la construcción estratégica, es decir, ubicado en el plano del desarrollo a largo plazo. Más allá de que estas ideas de desarrollo a grandes plazos, Perón, ni bien asumió y aún antes, desde la Secretaría de Trabajo, había plasmado derechos enmarcados en la justicia social. Pero yo no quiero hablar de la justicia social, quiero hablar de la mirada estratégica de Perón. Entonces, en la década del 50, para después, en todo caso, referirme al presente, en la década del 50, tan solo 5 años después del estallido de la bomba atómica, Perón crea una dependencia para el desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos. Es como si le diría, hace cuánto, 22, 3 años, surgió la inteligencia artificial, aunque obviamente todos estos procesos son maduros. Es como que hoy Perón, no me cabe ninguna duda, que estaría pensando en el desarrollo de la inteligencia artificial llevada adelante por un lenguaje de argentinos. Esa es la relación que hoy podemos ver con Perón. O podemos ver esa relación de esa mirada estratégica, que rápidamente fue destruida, con el desarrollo de la industria de la aeronavegación. Pensemos que en la década del 50 se construye el segundo avión a propulsión. Primero Estados Unidos, segundo la Argentina. Y aún después, sin haber participado en el desarrollo de la industria aeronáutica, que tuvo un gran desarrollo como una gran necesidad de la guerra. Es decir, muy tempranamente Perón vio la necesidad del desarrollo de una industria, bueno, que hasta el día de hoy no ha sido, digamos, sigue progresando, sigue avanzando, pero está muy presente. Eso implicaba una mirada estratégica hacia el futuro del gobierno de Perón. De la misma manera podríamos decir que más allá de la industria nuclear, de la industria aeronáutica, la visión de Perón en cuanto a el desarrollo industrial propio, con la aparición, por ejemplo, del tractor Pampa, que yo alcancé a conocer, pero no quiero delatar esto me delata mi edad. ¿No? Es decir, un producto con desarrollo tecnológico argentino. Fíjense ustedes la necesidad que tendríamos hoy de tener esa visión que significaba autonomizarnos
de los países con un gran desarrollo industrial. Ni que hablar, hay un tema hoy que está muy en boga, que es la problemática universitaria. Escuchamos hablar en estas épocas de la enseñanza universitaria, ubicándola como un instrumento para el ascenso social. Yo estoy de acuerdo, pero centralmente, la universidad, pensada por Perón, no solo estaba ubicada en el plano del ascenso social, sino inmersa en un proyecto de desarrollo integral del país. La universidad, entre el 49, que se funda, que se consagra la gratuidad, al cabo de 15 años, años 60, triplicó la matrícula. Si nosotros pensamos hoy, tendríamos, si hubiese dado continuidad al arancelamiento, hoy tendríamos el 30% de médicos, ingenieros, abogados, etcétera, etcétera. La universidad gratuita para Perón no era solo un factor de ascenso social, sino un factor de desarrollo vinculada a mejorar la calidad de los recursos técnicos o los talentos técnicos y humanos. Es decir, yo creo que podemos mirarnos en Perón para inspirarnos respecto a qué hacer ahora, con esa mirada estratégica de Perón. En materia de política internacional es increíble, es increíble. Perón, desde su propio nacimiento como político, fijó la equidistancia entre las dos grandes potencias, Estados Unidos y el bloque soviético. Y planteaba lo que se consagró 10, 12 años después, que es la conformación de los países no alineados, que tuvo su origen en Belgrado allá por el año 61. Es decir, ya más de 10 años antes de que se consagre este bloque, Perón lo tenía en la cabeza. De la misma manera, es impresionante cómo Perón, ya fuera lo tuvo siempre presente, pero en el año 72, es decir, hace 57 años, estaba hablando de los problemas de, climáticos que tiene hoy el mundo. En el año 62, Perón planteaba en la hora de los pueblos la necesidad de preservar la naturaleza y el desarrollo armónico entre la naturaleza y la actividad humana. Hace 50 años, más de 50 años. Y hoy, a ver, fue uno de los líderes, los primeros líderes en el mundo que le dio relevancia a un problema que hoy es absolutamente acuciante en el mundo. ¿Por qué? Porque tenía una mirada estratégica. No solo observaba la coyuntura del momento, sino que situado en la coyuntura y resolviendo los problemas de la coyuntura, los problemas digamos, de la justicia social, para ser abarcativo, Perón a la par pensaba en la construcción de un país, de una nación. Bueno, nos hablaba de que en el 2000 nos iba a encontrar unidos o dominados. Y por ahí nos encontró unidos, no exactamente en el 2000, pero bueno, en la primera década de este siglo, con la construcción del UNASUR, por ejemplo. Entonces, me parece, bueno, más allá de la genialidad de Perón en cuanto a cómo manejó, cómo condujo el movimiento en el exilio, sin internet, sin fax, sin ninguna otra posibilidad de que alguna llamada telefónica que se escape de los controles de los servicios de inteligencia, supo conducir un movimiento
17 años fuera del país. Entonces, yo creo que tenemos que mirar hoy la Argentina, incluso la provincia de Santa Fe, inspirado en esa visión. Yo creo que este es el ADN del peronismo, la justicia social, pero también la soberanía económica, la soberanía tecnológica, la soberanía del conocimiento. Eh, para arrimarlo hoy al escenario de la provincia de Santa Fe. Hoy se discute la constitución provincial. Es interesante ver qué podríamos haber hecho en el marco de esa constitución, posicionados en el hoy, en el aquí y ahora. Mientras hay un desmantelamiento de todo el sistema científico-tecnológico, eh, creo que tenemos que pensar cómo sustituir o cómo absorber esa enorme o esa importante masa de tecnólogos, de científicos, de talentos que se están yendo para que queden en la Argentina. Y es una disputa que tendría que dar hoy la provincia de Santa Fe. Porque lo más caro, lo que más vale, es la formación de esas personas. Esa es la gran inversión. Lo otro, las otras inversiones son muy relativas y accesibles. Eh, Perón, con Ramón Carrillo, fundó lo que es la salud pública de la nación. No voy a relatar todo el desarrollo, la revolución de Ramón Carrillo en el área de salud. Pero Perón seguramente estaría preocupado cómo no se usa la tecnología para, por ejemplo, instrumentar la historia clínica digital única en el sistema público, para que quienes van al sistema público, nacen en el sistema público, tengan su historia de vida en relación a su salud hasta que se mueren. Digo, la de mínima salud, tendría que ser una historia única para todo el sistema de salud, no solo el sistema público. Perón lo hubiese hecho. No me cabe ninguna duda. Así como vio el desarrollo de la energía nuclear, la industria de la aviación, así como planteó un país industrial a partir de la promoción de la industria pesada para el desarrollo autónomo, fundamentalmente industrial. Hoy Perón estaría viendo esas cosas. Y eh, en ese marco, creo de que tenemos que pensar hoy el Estado provincial, siendo peronista, de manera de poder, inspirándonos en ese estratega, pero situados hoy, tener una propuesta revolucionaria como fue la de Perón. No me quiero extender más, estoy más bien ansioso para escuchar a Claudia, y en todo caso, eh, si quieren o si es necesario, profundizar un poco respecto a la problemática del Estado provincial y los trabajadores públicos provinciales. Muchas gracias. Bueno, compañero, muchas gracias. Siempre es interesante escucharte. Y me voy a quedar con la parte de la formación, sobre todo, que hacías hincapié. También recordar que Cristina, cuando asume el PJ, lo que nos encomendó fue justamente 5 tareas: formar, informar, planificar, divulgar y organizar. Así que yo creo que este seminario está encaminado en esas 5 tareas que la compañera nos pidió formar y recordarles que al final de esta charla vamos a mencionar un poco lo del trabajo práctico, que en la parte presencial del inicio, que quedó por ahí medio rapidito, no sé si lo pudieron entender los que estaban presentes, los que estaban conectados, vamos a hacer un repasito. Ese trabajo final justamente no es obligatorio, este seminario no es obligatorio el trabajo, pero por ahí está bueno que los compañeros de diferentes lugares de la provincia empecemos a tomar en contacto, a ver qué problemáticas nos están afectando en diferentes regiones de la provincia y ver qué propuesta podemos elaborar, pensar y salir del diagnóstico nomás. Así que bueno. Y otra cosa que quería pasar antes que me olvide también,
que creo también forma una parte de una de las 5 tareas que Cristina nos pide. Eh, el próximo lunes va a haber una actividad acá en Rosario, eso va a ser presencial, va a ser la presentación del libro Condenada. Hay que salir a divulgar las cuestiones sobre la causa por la cual hoy la compañera está injustamente proscripta. Es un libro de Sofía Caram, la periodista de C5N, va a ser presencial, va a estar Eugenio Zaffaroni, va a salir vía Zoom, pero también va a estar compartiendo el panel Marcelo Meisonave, que es un abogado especialista en lawfare, y María de los Ángeles Agnún, la presidenta de Casa Patria Santa Fe. Así que quienes puedan, estén cerca de Rosario y quieran participar, va a ser el lunes 1 de septiembre a las 18 horas en la Facultad de Derecho. Lo que sí, compañeros, por cuestiones de seguridad y asistencia y para asegurarnos que todo salga bien, les voy a dejar el link. Igual esto está en las redes de Casa Patria, pero el link que les paso acá es para completar la inscripción de esa actividad. Bueno, habiendo pasado ese avisito parroquial. Otra cosa, el compañero Daniel Ríos está de viaje en este momento. Va a ver si en algún ratito puede salir, seguramente más al final de la clase. Pero sin extenderla tanto, vamos a pasar ahora sí a el contenido de este encuentro, de esta clase, que es la convocatoria y formación del personal público, que está a cargo de Claudia Bernaza. La compañera Claudia Bernaza es ingeniera agrónoma por la Universidad Nacional de La Plata, es doctora en ciencias sociales, también es magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y es una compañera, una gran militante del Instituto Patria. Así que, Claudia, te estamos viendo conectada. Vos me darás las indicaciones para que podamos hacer la proyección de las diapositivas. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto, compañera. Bueno, bárbaro. Yo te aviso cuando empezamos a compartir pantalla y voy a dejar los 10 minutos finales para charlar del trabajo. Y también voy a comentar algo que me comentó Daniel recién cuando me avisó que estaba en viaje. Voy a comentarte algo sobre respecto de ese trabajo final. ¿Te parece? Excelente, genial, Bien, mejor. antes de que vos des las indicaciones más operativas. Bien, en realidad la clase ya empezó porque la introducción que hizo Jorge a mí me vino muy bien, porque al hacer el relato de todo lo que el Estado del primer y segundo peronismo hizo desde el Estado, muestra algo que la teoría social ya lo tiene como una tesis ya comprobada, que es que los estados no tienen predefinida su función. Las funciones que puede cumplir un estado las resuelve, no sin conflicto, muchas veces traumáticamente, muchas veces con mucha dificultad y pasando muchos años y muchas luchas internas, pero las resuelve el pueblo, las resuelve su pueblo. También sus élites dominantes tratan de decir qué es lo que tiene que hacer el Estado y finalmente el pueblo también da su lucha para decir lo que tiene que hacer un Estado. Los tratados que hablan sobre el Estado pueden decir muchas cosas sobre el Estado, cómo se organiza, qué es, para qué le sirve a las sociedades constituir un Estado, podemos estudiar derecho constitucional, todo sirve, todo ayuda, pero ninguno de estos tratados, ninguno de estos estudios le puede decir a un pueblo para qué le sirve este Estado, qué funciones debe cumplir. Esas funciones se definen en el aquí y ahora de cada pueblo, en cada momento, se definen en forma situada y no sin conflicto. Entonces, si Jorge nos contó que fuimos capaces de tener fábricas de aviones, fábricas de automotores, que hemos hecho empresas estatales, que hemos tenido entes reguladores de los precios de la carne y los granos, si desde el Estado hemos podido resolver nuestro genocidio respecto de los crímenes de lesa humanidad que cometió la última dictadura. Si pudimos hacer todo eso, es porque el pueblo definió qué función tenía que cumplir en cada momento el Estado. Y tuvimos una semblanza a través de Jorge de que el Estado argentino fue capaz de cumplir funciones
muy complejas, muy importantes, y bueno, hemos lanzado cohetes, hemos puesto satélites en órbita, digo, la verdad que nuestro Estado tiene muchísimas capacidades. Y esas capacidades, tal como yo les comenté en la clase pasada, por supuesto que tienen que ver con definir un proyecto de gobierno, tener liderazgo para conducir ese proyecto, tener una organización, una suerte de estructura con equipos de trabajo bien aceitada para que cada uno sepa lo que tiene que hacer y tener procedimientos claros. Pero una de esas capacidades está referida al empleo público. El Estado, además de normas, además de procedimientos, además de una organización, además de su infraestructura, de sus edificios, pero fundamentalmente es las personas que trabajan en él. Son sus trabajadores los que le dan vida a las políticas que se definen en los proyectos. Hay dos maneras en que el Estado convoca a las personas. Te voy a hacer una aclaración, Cristian. Y a todos, estoy en la Cámara de Diputados de la Nación y está viendo saltos eléctricos, como de pronto aparece una baja tensión. De hecho, antes de comenzar la clase, me sacó de la reunión una de estas bajas de tensión. Ustedes me esperan, tienen paciencia que vuelvo a entrar. Son como golpes de tensión estamos teniendo. ¿Está? Perfecto, Bien. listo. Bueno, gracias. Sigo entonces. Hay dos formas en que el Estado, los estados en general y el Estado argentino en particular, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, convoca a personas de la sociedad para formar parte de su cuerpo de personal, su cuerpo de funcionariado, para formar el funcionariado público. Hay dos formas. Una que conocemos todos, en la que todos participamos, que es la convocatoria vía electoral de eh, agrupamientos políticos que se presentan en la contienda electoral y se candidatean para ocupar la primera magistratura, para ocupar cargos selectivos, para ocupar bancas en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores o para ser concejales. Esa es una forma de convocatoria. De hecho, es una forma que se está promoviendo para los jueces. También, de hecho, se ha hecho una reforma judicial en México para convocar de esta manera a los jueces por la vía electoral. Hay cargos de menor nivel jerárquico que también son convocados por vía de elecciones, al menos en la provincia de Buenos Aires, no sé cómo será en Santa Fe, los consejeros escolares se votan en la boleta con los concejales. Bueno, hay distintos cargos selectivos y es una forma que tiene el Estado de convocar. Ese personal se lo conoce como personal sin estabilidad, justamente porque se supone que pasado ese ciclo de gobierno o pasado un determinado tiempo, esas personas salen y entra la nueva fuerza política con sus candidatos y candidatas. Bueno, estoy hablando de algo que está sucediendo en este momento, estamos todos en procesos electorales, dentro de muy poco elegiremos eh, diputados y senadores nacionales y ojalá que el pueblo bonaerense nos elija y ojalá yo vuelva a esta casa donde estoy ahora como diputada nacional. Esta forma de convocatoria se la desprestigia mucho al punto tal que las movidas que hubo de reforma del consenso de Washington, del neoliberalismo, decía que la política salía muy cara y por eso, por ejemplo, promovió en legislaturas unicamerales, como es el caso de Córdoba, por ejemplo. Entonces, al elegir solo una cámara, pareciera que de esta manera se achica el Estado. La verdad que fue una falacia porque uno de los poderes más económicos, más chicos y que menos gastan, es el poder legislativo, por un lado, y por otro, los sistemas bicamerales, las legislaturas bicamerales, permiten que una cámara sea control de la otra. Amén de que en el caso de la nación, los senadores representan a sus provincias y los diputados representan al pueblo de esa provincia. Más allá de esa representación, hay una suerte de control mutuo que es muy importante y la verdad que si quieren hacer ahorros con el personal del Estado, no es por ahí. Y bueno, ya hay muchos estudios realizados en Argentina, aprovecho a comentar ya en general este tema para ya resolverlo. Un gran estudioso del empleo público de la Argentina, como es el doctor Oscar Oslac,
ya en la época de Alfonsín, él era asesor del presidente Alfonsín, le avisaba a los organismos internacionales de crédito que pedían achicar las plantillas de personal, le avisaba que el Estado argentino era un Estado eh, que no era supernumerario, que tenía los trabajadores que necesitaba. Estábamos en alrededor de 11, 15 trabajadores cada 1.000 habitantes, y en todo caso, señalaba el doctor Oscar, y seguimos pensando lo mismo, en todo caso no están donde tienen que estar, tienen un problema de no estar ocupando los lugares que tienen que ocupar, entonces hay oficinas que sí son supernumerarias oficinas con baja densidad de trabajadores y con problemas de atención a la ciudadanía por esa baja cantidad de trabajadores. Este problema no es un problema de los trabajadores, es un problema del proyecto, de los conductores del proyecto a la hora de ordenar los equipos de trabajo. Pero volviendo al tema, les decía, hay una forma de convocar personal que es por la vía electoral. Y en esa vía electoral, después cuando estas personas ocupan los cargos, las constituciones, las leyes orgánicas en general permiten que esas personas puedan convocar secretarios ministros, secretarios en el caso de los municipios, asesores, secretarios privados, una suerte de equipo alrededor de este elenco gubernamental, de este equipo de gobierno elegido electoralmente, que es un equipo, lo mismo pasa con los asesores de los diputados y senadores, que también es personal sin estabilidad, que se tiene que ir al mismo tiempo que se va ese gobernante. Y la otra forma de convocatoria que tiene el Estado es por la vía asumiendo un rol de Estado empleador, es por la vía de buscar a aquellas personas idóneas del pueblo, de la ciudadanía, que son convocadas a formar parte de los programas, proyectos y oficinas del Estado. Esto genera un personal temporario, en general es el personal que se necesita para una tarea específica y que dura un tiempo, y personal de planta permanente o de planta temporaria con estabilidad. Después Jorge en todo caso me hará las aclaraciones del caso para Santa Fe. Imagínense que yo estoy comentando en general, después cada provincia, cada municipio tiene sus reglas para este tema. Disculpen si quizás sea un poco diferente en Santa Fe, pero estoy haciendo grandes pinceladas de cómo es este tema. Dicho esto, voy a comenzar contándoles una suerte de diagnóstico de la situación actual del empleo público, haciendo dos aclaraciones. Esta clase, esta materia y esta profesora, esta docente, nunca les va a hablar de recursos humanos. O sea, vamos a intentar no hablar con la jerga del enemigo. El neoliberalismo buscó reducir el rol de los trabajadores públicos a simples recursos que son objetos manipulables por parte de las conducciones de cada momento, y el hecho de bajarles el precio a recursos hacía que también fuera fácil entrar con la idea del ajuste de las plantas de personal. Y la otra aclaración que voy a comentarles ahora es que las dificultades que hay adentro del empleo público son dificultades compartidas con todos los países de Occidente y también con los países centrales, tanto con Francia como con Alemania, como con Italia, como con Inglaterra. Es decir, los problemas que tenemos a la hora de organizar o de convocar personal, dicho, vamos a decirlo en el orden que corresponde. A la hora de convocar tenemos gravísimos problemas que ahora los voy a comentar. A la hora de convocar personal. A la hora de organizarlo, a la hora de pactar la relación laboral y a la hora de promover al personal, tenemos gravísimas dificultades que ahora las voy a comentar. Pero necesito que nos quede claro que este no es un problema de Santa Fe, no es un problema de Roldán, no es un problema de Rosario, no es un problema de la Argentina. Es un problema estructural porque los estados nacieron tal como los conocemos, con una estructura jerárquico, vertical, piramidal, se terminaron de consolidar en el siglo XIX, son hijos del siglo XVII y del siglo XVIII, estas estructuras jerárquicas verticales, y esta forma de organización ha traído muchísimos problemas. Bueno, empiezo a comentarles, les comento los problemas y sus soluciones,
hago un pequeño parate para que ustedes me hagan consultas o por si Jorge quiere hacer algún comentario, y luego les voy a mostrar una presentación sobre una propuesta de promoción del personal público. El primer problema que necesitamos comentar es el enorme caos de formas contractuales que hay en este momento conviviendo en la Argentina, en los municipios y en las provincias. Este caos no es una casualidad, es hijo de varias oleadas de ajuste que llevaron a que se desordenara el plantel tal como estaba previsto en la primera mitad del siglo XX. Ese plantel se empezó a desordenar y cuando pidieron ajustes en personal, sobre todo los organismos internacionales de crédito con las leyes de reforma del Estado, la conducción de esos estados e incluso sus áreas de personal buscaron atajos para contratar de otra manera, porque la gente las necesitaban. Entonces aparecieron las locaciones de servicio, las locaciones de obra, aparecieron formatos precarios, monotributistas sociales adentro del aparato estatal. No sé cómo es el caso de Santa Fe, pero en provincia de Buenos Aires aparecieron lo que se llamaban los subsidiados, que era que estaban recibiendo un subsidio mensual por parte del Estado y actuaban como trabajadores. Aparecieron los becarios, los residentes, bueno, una cantidad de formatos que hacen que en una misma oficina personas que hacen la misma tarea pueden estar contratadas por ese Estado bajo un régimen diferente. Esto, además, a esto se suma que aún en los regímenes más regulados, más normalizados, que tienen sus estatutos, que tienen sus leyes orgánicas, aún en esos casos tenemos muchos regímenes. El régimen de la administración central y en general regímenes especiales para el personal de salud y otros casos. ¿Cuál fue el instrumento? Cuento un grave problema, con los problemas de inequidad que esto provoca, con los problemas de enojos, de malestar que esto provoca, con los problemas de seguridad social que esto provoca a la hora de jubilarse, etcétera. ¿Cuál es la herramienta que pone en marcha el gobierno de Néstor Kirchner o que retoma el gobierno de Néstor Kirchner y que le traería a la conducción la posibilidad y la capacidad de resolverlo o por lo menos de iniciar una solución? Son las paritarias, las negociaciones colectivas, que es una mesa donde se sientan los representantes de estos trabajadores junto con las autoridades del área de personal y del área que hace la liquidación de sueldos, ¿no es cierto? No siempre depende de personal, por eso la nombro aparte. Y en ese diálogo paritario no solo charlan acerca de derechos, garantías, el bienestar y la seguridad de ese trabajador, sino y fundamentalmente se debe mapear la situación de esos trabajadores y tender a su regularización. Los trabajadores se sienten mucho más dignificados cuando, aun cuando no se haya resuelto su problema, ven que que la conducción del Estado lleva el tema paritaria y elabora un plan de regularización. Bueno, mi problema no se solucionó, sigo siendo monotributista, pero ya en paritaria se está hablando de mi pase, porque lo dicen los sindicatos o porque ese sindicato acordó con las autoridades, ya se está elaborando un plan de regularización y en el horizonte de mi vida laboral en los siguientes meses, en el próximo año, yo ya sé que se están dando pasos para la regularización de mi situación. La herramienta son las negociaciones colectivas, pónganlas en el centro de la escena. Y cuidado con los sindicatos que dicen que no pueden representar a los trabajadores precarizados bajo sistemas de locación de obra, de servicio, por monotributo, etcétera, porque esto es una suerte de evasión de responsabilidades por parte de los sindicatos. Los sindicatos tienen que representar a todos, porque no es culpa del trabajador que lo hayan contratado por vías irregulares. Así que se debe representar a todos y todos los trabajadores, aporten o no aporten a la organización sindical. Por otro lado, el ingreso de estos trabajadores también es un gran caos, es un gran caos. Por un lado, en general, los estatutos y las leyes orgánicas de personal prevén sistemas de ingreso a través de exámenes de idoneidad, a través de distintas pruebas, pero son a veces tan engorrosas, tanto las pruebas de ingreso
como las pruebas para los concursos, para ocupar cargos, a veces son tan engorrosos, tan lentos, tan difíciles de resolver, que muchas veces las autoridades optan por formatos ágiles muy cercanos a la discrecionalidad y al nepotismo, con mucha tendencia al nepotismo, al ingreso de personas que son sus familiares o sus personas de confianza. Esto no es un pecado de la política solamente. También las burocracias buscan hacer ingresar a los propios, también otras corporaciones buscan hacer ingresar a los propios, y en todo caso el pecado de la política es no ordenar ese lío. Ese es el pecado de la política, eso hay que ordenarlo. Pero ordenarlo no significa solamente poner en marcha las pruebas de ingreso, significa que sean pruebas de ingreso ágiles y que tomen en cuenta no solo el saber racional de las personas, sino también sus convicciones. Necesitamos conocer sus convicciones y sus conductas y comportamientos a la hora de trabajar con otros. Eso lo vamos a ver después en la presentación. Estos procesos ágiles de ingreso los hemos probado, hay muchas pruebas de que esto es posible, lo hemos hecho con el personal del 911 en la provincia de Buenos Aires a través de un acuerdo con el doctor Arlanian cuando fue ministro de Seguridad, y en términos de 2 meses todo el plantel del 911 ingresó por la vía de concursos con sistemas muy ágiles que nos permitieron ir por los mejores, digamos, para ese área, para la dependencia desde donde se atiende el 911. Los concursos de cargos tienen concursos para acceder a algún cargo tienen el siguiente problema. A ver, acá quiero detenerme un poquito porque esto es un poquito más complicado de contar. Los sistemas jerárquicos verticales prevén que la promoción sea vertical, hacia arriba. Entonces, si somos 20, voy a contar un caso que me pasó. Si somos 20 integrantes del departamento de la delegación IOMA, en nuestra obra social, disculpen, la de provincia, de la delegación de la obra social IOMA en Mar del Plata, somos 20 y se abre el concurso para jefe de la delegación, se presentan 20, les puedo asegurar, buscando esa promoción. Va a ganar uno. ¿Y los otros 19 qué pasa? ¿Se quedan sin carrera? ¿Tienen que pedir traslado? ¿Nunca más se van a promover? ¿Van a desear que parezca un accidente lo que le pasa al compañero que ganó la jefatura? ¿Se dan cuenta que ponemos a los compañeros y compañeras en la situación de no desearle lo mejor al compañero y de sentir que está compitiendo con quienes debieran ser sus colaboradores permanentes, su equipo? ¿Por qué este sistema de promoción vertical servía en el siglo XVIII? Era útil, estaba muy bien, era efectivo en el siglo XVIII y en el siglo XIX y hasta las primeras décadas del siglo XX. Porque el ascenso vertical en la promoción de los trabajadores, primero, dejaba fuera a las mujeres, que a duras penas quizás alguna entraba a ser trabajadora del Estado. Dejaba fuera a las mujeres. La mitad de los hombres eran llamados por Napoleón a las guerras. De la otra mitad que quedaba, el 40% se moría por alguna peste muy joven. Y del 10% que quedaba, la mitad eran analfabetos. Por lo tanto, quedaban 2 o 3 que podían aspirar a la jefatura de una mesa de entradas de un ministerio francés. Eso con el aumento de la expectativa de vida, con los momentos de paz social, con los derechos que conquistaron las mujeres, esto ya resulta absolutamente obsoleto. Todos los países están con problemas con esto, con cómo promover a sus trabajadores, y ya todos los que nos dedicamos a estos temas estamos evaluando, estudiando y poniendo en marcha lo que conocemos como promociones horizontales. Las promociones horizontales son aquellas que sin asumir una jefatura hacen que el trabajador aumente su categoría, aumente su salario y aumente el reconocimiento del Estado respecto de la tarea que realiza. Puede haber un investigador de una biblioteca que pasa a ser investigador senior, investigador superior, que enseña a los nuevos, etcétera, sin nunca ser el director de la biblioteca, porque además no le interesa.
ser director de la biblioteca, le interesa seguir investigando. Es un ratón de biblioteca. Bueno, para esa persona están pensadas las trayectorias horizontales. Y si hay algún miembro de la biblioteca que sí quiere concursar para director de biblioteca, en todo caso lo hará por 4 años. Su estabilidad está en el cargo, pero no en la función. La función de director de biblioteca se concursa por un periodo que se comparte con el ciclo de gobierno del gobernante, presentando un proyecto para esa dependencia, en este caso, que es del ejemplo, la biblioteca, y en todo caso, cuando termina su ciclo de 4 años al frente de la biblioteca, vuelve a su trayectoria horizontal y en esa trayectoria horizontal pasará a sumar 2 categorías por haber sido responsable de la biblioteca, si fue un buen responsable, ¿no? Estas trayectorias horizontales vamos a dejar de llamarlas carreras, son trayectorias. Nosotros no estamos jugando una carrera contra nadie. Y lo que puede pasar es que para avanzar en esa trayectoria tengan que pasar los años, tengan que haber estudios, tengan que haber una encuesta de pares, donde los compañeros de esa persona dicen que esa persona tiene que avanzar, pero en ningún caso es por durar que uno avanza. Nunca se retrocede, pero avanzar no es por durar. Es porque uno estudió, es porque los compañeros lo reconocen, es porque los superiores lo reconocen, es porque el sindicato los reconoce, o eventualmente es porque se ha hecho algún proyecto especial que fue muy útil para esa oficina. Y esto tiene que estar previsto cada 2 o 3 años. Cuando las áreas presupuestarias dicen que no pueden aumentar las categorías porque no tienen vacantes para esas categorías, les están haciendo un engaño, porque los presupuestos deben prever que el 30% de los trabajadores de un plantel cada 2 o 3 años van a promover y van a cambiar su propia letra sin esperar ninguna vacante. Todo esto, por supuesto, es para nuestro regreso, porque en este momento estamos frente al desguace del Estado, frente al desguace de las oficinas y frente a una pobreza inédita en términos presupuestarios del Estado Nacional, que repercute en un problema económico serio para pagar salarios, tanto de los estados provinciales como de los municipios, porque estamos ante un escenario de trabajadores pobres, un escenario que los trabajadores públicos comparten con los trabajadores privados. Y ni que hablar los trabajadores pobres y precarizados, que hay tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Yo voy a dejar acá esta parte porque ahora voy a guiarlos en una serie de lecturas. Entonces, si les parece, le voy a pedir a Jorge si hay algo que él quiera comentar más referido a Santa Fe, y luego de Jorge, les voy a pedir a Cristian que vea si hay comentarios en el chat o gente que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta. Eh, Abonando a lo que vos decís en cuanto a la cantidad de nominaciones contractuales en definitiva, por un lado, bueno, precarizar, que es el ideal del neoliberalismo, en un sentido amplio, pero por el otro, también la imposibilidad de lo que vos decís, de los ajustes en el Estado. Te doy un ejemplo de un estudio muy interesante que hicimos hace muchos años, donde el Estado, en el año 91, refiriéndonos al área de salud, contaba con 11.000 trabajadores. En el año 91 pasó lo que pasó. Vino el neoliberalismo, vino las recetas del fondo, toda la política condicionada a las políticas del fondo. Pasaron 10 años. La cantidad de atención en esos 10 años eh, se duplicaron. Recuerden la crisis de las obras sociales, el crecimiento de la pobreza. Todo esto fue a parar a la atención de la salud vía salud pública. En el año 2001 no había 11.000 trabajadores de planta, porque la gente se jubila, hay algunos que se mueren. Teníamos 10.000. Pero como eso es imposible, había
11.000 trabajadores precarizados. Es decir, el Estado no puede ajustarse, el Estado no puede ajustarse en función de simples directivas o simples planteos de ajuste o de achicamiento. Esos 11.000 trabajadores precarizados eran absolutamente necesarios, si no, no funcionaba el sistema de salud. Quería agregar esto, eh, simplemente, obviamente que comparto todo lo que dijo la compañera, pero además me resultó muy interesante esto de diferenciar trayectoria de carrera y tener en cuenta la trayectoria y no simplemente una carrera que compiten los trabajadores entre sí para poder acceder a un cargo. Me parece que esto es una idea innovadora, es una excelente idea, como así también que en determinados cargos de estabilidad, el acceso a determinados cargos es de 4 años, y en todo caso sujeto a reválida de alguna manera. Y si ha habido una buena calificación del desempeño, pero 4 años de reválida, el reconocimiento, hay muchas maneras de reconocimiento a través de suplementos adicionales, etcétera, etcétera, que a veces no son necesariamente la categoría, ¿sí? También reconocerlo. Me parece, Claudia, que realmente es una idea innovadora y además se necesita un poco de coraje para decirlo. Porque hoy, ante la ausencia de concursos, hay una verdadera carrera que la resuelve el poder ejecutivo, ¿no? Dando subrogancias que después, digamos, para que un cargo inferior ocupe otro cargo superior, que a veces es imprescindible, porque hay que hacerlo de inmediato, pero después, en lugar del concurso, viene la reválida en la confirmación del cargo. Entonces, eh, eh, ahí también, en determinados estados, porque no en todos los estados existe el mismo modelo sindical, y las autoridades políticas son transitorias, los sindicatos son permanentes, determinados sindicatos terminan siendo los que de alguna manera van convalidando este sistema, promocionando a sus propios cuadros. Entonces es una especie de juego de neutralidad donde estas burocracias terminan, ¿no? Los gobiernos pasan, los sindicatos quedan, y se va prefigurando un determinado modelo estatal, típicamente, digamos, con un fuerte componente, llamémosle clientelista. No es el Así mérito, es, no es el esfuerzo, sino es el clientelismo. Y, así es. y voy a decir una cosita más, que no me la quiero privar. Nosotros hace ya muchos años logramos por paritaria que el ingreso de los asistentes escolares sea a través de una especie de concurso. Nosotros preparamos para ese concurso a los asistentes escolares, y al cabo de los años, el resultado de eso es que hoy en nuestros sindicatos el mayor número de cuadros los tengamos en el área de asistentes escolares. Muy bien, Es decir, es decir que terminar con ese clientelismo de la incorporación que lo arreglaba la directora de las escuelas con un gremio que en ese entonces era muy fuerte. ¿Cómo? bueno, Digo, para ver lo que estás diciendo, corroborarlo en la experiencia. muchas gracias, Jorge, muchas gracias. Quiero ser clara para que quede bien diferente las palabras. Los trabajadores públicos tienen estabilidad en el cargo, pero asumir un rol directivo, asumir una dirección, una jefatura de departamento, lo vamos a llamar función. Por eso esto que le llamó la atención a Jorge, del nuevo modelo que estamos proponiendo, que aún funciones con estabilidad,
ocupadas por personal con estabilidad, aún esas funciones se concursan cada 4 años, porque son funciones, que son las funciones directivas. El cargo es el lugar, la relación contractual que tiene cada uno con el Estado, eso es el cargo. En cambio, ser directivo de la biblioteca es función, y eso tiene un periodo. ¿Querés leerme, Cristian, lo que aparece en el chat, por favor? Exacto, exacto, por supuesto. Bien, el comentario de la Perdón, compañera. perdón, Cristian, perdón. Y agradecerle sobre todo a Jorge, no solo que lo corroboró en la realidad, sino que lo corroboró en Santa Fe. Eso es lo que más le agradezco. Era, claro, es la idea del seminario, ¿no es cierto? Bajarlo Claro, por a la eso, por provincia. eso. Exacto, genial que lo remarques, Clau. Bueno, la compañera Caro Cipolloni de Firmat, es una compañera del sur de la provincia, dice, esta semana en la facultad estoy cursando las últimas materias de la licenciatura de Gestión de Políticas Públicas. Me dieron un video de Claudia como parte del material bibliográfico Ah, en la mira, materia Diagnóstico e Intervenciones Organizacionales. Es un placer siempre. Y me quedó esta idea grabada como empleada pública y abre comillas. No somos una máquina administrativa, somos un proyecto de gobierno que se expresa en un aparato institucional. Cierra comillas y dice, por supuesto, la importancia del compromiso social y político en el trabajo administrativo. Eso es Caro Cipolloni. Después Ivana Quirós, de aquí de Rosario, por lo que tengo entendido de su, eh, cómo se identifica ahí en el Zoom, dice, la trayectoria, más allá de su capacidad, se tiene eh, que valor desde el humano. La trayectoria más allá de su se capacidad tiene se que tiene que valorar, valorar, ahí valorar va, desde lo humano. desde el humano, dice valor, sí, Mm. desde el humano. Después, Juan Subiría Perdón, dice, muy perdón, interesante, perdón, perdón. El comentario de Ivana lo vamos sí, a ver ahora en las formas de evaluación que proponemos, porque yo voy a redoblar la apuesta de Ivana. genial, Primero se valora lo humano, después la capacidad técnica. excelente. Bueno, después Juan Subiría decía, muy interesante la idea planteada por Claudia como proyecto futuro para una buena gestión en la administración pública. Después, más adelante hay una pregunta que dice, me gustaría que Claudia se explaye un poco más en la promoción horizontal. Y algo más, Mariana Gamba Bernardis. Claudia, ¿cuáles son las leyes referentes a las bancas que hacías mención en tu capacitación? Desde ya agradecerte, muy amable, la capacitación. Bueno, la promoción horizontal. Eh, Vieron que hay algo que se llama escalafón en los estatutos clásicos. Escalafón como idea de escalera. Entonces hay categorías que uno va subiendo de número, 1, 2, 3, 4, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, hasta llegar a 24. Bueno, esa escalera, en vez de ponerla para arriba y que la categoría 24 después pase a ser director, director general, esa escalera, ponela, apoyarla en el piso, apoyarla en el piso. Entonces, las personas que acceden a la dirección pueden ser alguien que esté en el escalón 10, en el escalón 18 o en el escalón 20. Eso se va a poner en la convocatoria a concurso de esa dirección de la biblioteca, sigo con la biblioteca, y va a decir requisito, tal profesión, saber tal idioma, tener tal edad, y se pueden presentar trabajadores, porque es un concurso interno, a partir de la categoría 17, por ejemplo, a partir de la categoría 18. Entonces, esa escalera horizontal, varios escalones se pueden presentar a concurso para la dirección de bibliotecas, que es un concurso interno, no se llama gente de afuera. A esa escalera vertical la pones horizontal. Alguien puede llegar a la categoría 24 o Z, los nombres que le pongas a los escalones, no importa. Después de 20 años de trabajo, llega a la categoría 20 o 24 y puede que nunca asuma una jefatura. No importa, el Estado le reconoce igual que es un trabajador diferente que el trabajador que hace 2 años que está, que todavía no conoce a fondo la oficina, que recién está capacitándose. No sé si eso responde a eso que me pidieron que me explayara, que en todo caso el compañero me avise por chat si está respondida la pregunta. Bien, claro, sí, Todavía, eso era más de promoción ¿cómo? horizontal. Claro, sí, eso era de promoción horizontal. Después estaba lo que Mariana preguntaba, ¿cuáles son las leyes referentes a las bancas que hacías mención en tu capacitación?
Leyes referentes a las bancas. Ay, Sí. vos sabés que no entiendo la pregunta. Ahí va, Mariana, si Perdón. cualquier cosa después Sí, a los cargos quise, ahí va. del 30% que estaba diciendo que se tienen que ir renovando, pero Ah, ya está. A los cargos. Para exacto, que, ¿no? gracias, Mariana. Para que una persona que está en categoría 17 sea promovida a categoría 18 o a categoría 19, que dé un salto de 2 escalones porque estudió, porque se recibió de abogado, porque esa oficina necesita abogado, porque la encuesta de pares le dio muy bien, no puede responder el área de economía de que no tiene presupuesto y se tiene que producir una vacante en la categoría 18 para que esa persona suba. El presupuesto tiene que prever la reconversión del 30% de las categorías del personal. O sea, que el 30% del personal a lo largo del año de ese presupuesto, el 30% va a promover. Y por lo tanto yo ya tengo que tener previsto un aumento salarial en virtud de su cambio de categoría. Esa persona no tiene que esperar que una categoría 18 se muera, se vaya, renuncie. Su propio cargo se autoconvierte. Y uno puede decir, bueno, pero si todos se autoconvierten, quedan cada vez menos números chicos. No, porque los números chicos se los vas a asignar siempre a los que recién ingresan. ¿Está? Y nadie va a ingresar por la ventana. Se supone, se supone. No sé, Mariana, si eso responde a Sí, tu sí, sí, consulta. consultarte nomás. Ese aumento, posible aumento del 18% debe ser previsto o al menos considerarlo ante la imposibilidad, digamos, de presupuestaria, no. No del 18%. No es del Ah, 18%. Dije, para que alguien pase de la categoría 6 a la 7 o de la sí, 17 a la 18, dije 18 por decir un número, sí, 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 para sí, que por alguien favor. pase a la categoría siguiente, no Ujú. tiene que esperar que se produzca una vacante en esa categoría. Se Se entiende, reconvierte su propio cargo. claro, Por supuesto que puede haber años donde se tome la decisión de que no va a haber promociones porque no hay presupuesto para eso, por supuesto, claro. porque el Estado entra en emergencia. Y Pero eventualmente en eso, si hay presupuesto para la promoción, si hay presupuesto para el personal, no se necesita que se vaya alguien para que vos promuevas. Vos no dependés de lo demás claro. para promover. No sé si ahí solo responde. Sí, se entiende, se entiende. Porque indirectamente, no obstante, eso estaría sucediendo en un montón de cosas, en un montón de cargos que han quedado vacantes, inclusive acá a nivel provincial, Ah, ¿no es cierto? bueno, peor. Bueno, es un pecado mayor eso. Es un Sí, pecado mayor el que sí, decís. Porque encima tenés la vacante, encima la tenés. la vacante se genera igual y no obstante, institucionalmente eso no solamente Mira, generaría atrasos en un montón de sectores, sino que además a nivel laboral genera una fragmentación que mira, va más allá de lo político, ¿no? Genera bien. un empobrecimiento de la gestión pública terrible. Por supuesto. Una aclaración a un comentario que leí recién. Nos quedamos en el tiempo. Mal de muchos, consuelo de tontos, pero se quedó en el tiempo todo Occidente. Todo Occidente. Recién algunos países, algunas provincias están haciendo pruebas con trayectorias horizontales y promociones horizontales. Nos Claro. quedamos todos en el tiempo y debo decirlo, más allá de alguna experiencia que pude hacer y que ahora les voy a mostrar en la provincia de Buenos Aires, es una materia pendiente del peronismo kirchnerismo. Es una materia pendiente. Bien, seguimos Gracias, leyendo, Claudia, por la Cristian. aclaración, ¿eh? Muy amable. No, por favor, Dale, gracias. dale, seguimos. Mariana, antes de pasar, ¿de dónde sos? Para conocer, saber de dónde estás, qué parte de la provincia Santa querés. Fe Capital. Genial, perfecto. Así Soy que docente y abogada. ahí va. Así nos ubicamos también Gracias. en espacio provincial. No, hay más comentarios. Había otra compañera que preguntaba sobre lo de horizontal, pero ya después más adelante dice que lo entendió. Después hay un compañero que comenta, Oslac dice que el Estado es un cementerio de burocracias. Tendremos que ver cómo sacamos del Estado los muertos que nos van a dejar estos libertarios, pensar en un verdadero cambio de la función pública, donde la vocación de servir a la patria sea condición sine qua Muy non. bien. Después, nada, te agradecen.
Están contentos, estamos frente a Santa Fe. Ahí Sandra Leal, en Santa Fe Capital, en municipios, muchos concursos, fantasmas, personal con poca antigüedad, pasan de categoría Claro, 8 a 17 en adelante, sin antigüedad, no cumpliendo funciones en lugares de vacantes que se dan. La claro. verdad, bueno, Sí, más o tal menos cual. como lo que veníamos hablando. Y un último mensajito que entró ahí, Claudia, sí, Claudia nos deja material sobre esta forma de promoción para Ahora profundizar. vamos a Ahí va. compartir el material. Ahora vamos Eso a es compartir el material. lo que quería mencionar, que cuando les llegó a ustedes y a todos y a todas este link para que se conecten, también les llegó un link que mandó la compañera Claudia sobre el material que íbamos a estar dando esta clase exclusivamente, pero también hay otro link con la bibliografía de otras clases. Así que eso ténganlo en cuenta Y porque ahora lo voy a presentar para que vean todo el material exactamente. que hay Así que sobre sí, esto. Pero antes de pasar al material, sí, sí, permitime, Cristian, obvio. hacer una aclaración a varios comentarios que hay. El nepotismo, el clientelismo, la cantidad de gente que va a quedar en el Estado odiando al Estado, se resuelve con conducción. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las primeras capacidades estatales, las dos primeras, eran proyecto y liderazgo? Si hay proyecto y hay un liderazgo capaz de conducir la nave del Estado, eso se resuelve. ¿O con qué Estado se creen que se encontró Perón cuando puso en marcha el primer plan quinquenal? Con el Estado conservador, con burócratas y tecnócratas conservadores. De hecho, él hace una carta a los funcionarios públicos que es maravillosa y los capacita. Pero no es que los tira abajo, no es que dice yo con este Estado no puedo porque son todos conservadores, todos vienen del roquismo, todos vienen de la dictadura de Uriburu. Él tomó a esos empleados y los condujo. Entonces, nadie desde el peronismo que me venga a decir no puedo conducir este municipio o no puedo conducir esta provincia porque quedaron libertarios. No, vos dejaste tu capacidad de liderazgo en el felpudo. Entrá al Estado con tu capacidad de liderar a una persona que no piensan como vos, porque el que dirige sos vos. Vos sos el que tenés el proyecto de gobierno. Así que quería ser muy clara en eso. Bueno, pasamos entonces a compartir. Buenísimo, excelente. Compartimos primero la página, esa es lo que me pasaste, no los PDF. Sí, sí, sí. Ahí va, vamos con eso Es que entonces. vamos a entrar al PDF a través de la página. Bueno, genial, listo, perfecto. A ver ahí si pueden ver, me van avisando. Ahí está. Si voy Bueno, cerrando pestañitas. en esta página que les estoy compartiendo, es la página claudiabernaza.ar. Hay una solapa, mírenla en la barrita celeste, hay una solapa que tiene inicio, trayectoria, y el botón textos. Ahí está. No, entres ahí, solo señalala, el botón textos. Dentro del botón textos, dentro de ese botón, hay un título que es gestión pública. Señalalo abajo, por favor. Ahí está, gestión pública. Ustedes entran ahí, entran a gestión pública. Cuando entran a gestión pública, tienen una cantidad de material referido al tema del empleo público y a otros temas. Vamos a ir repasando algunos. Plan Trienal de la Gestión Pública de 2004-2007 es un plan que puse en marcha cuando fui subsecretaria de Gestión Pública, cuando tuve a mi cargo estos temas en los dos periodos de gobierno de Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires. Y donde pude poner en marcha varias de estas ideas que les propongo, incluidas los concursos de funciones sin estabilidad y la carrera o trayectoria horizontal. Después van a tener guías y criterios orientadores de la gestión pública, que lo puedes señalar, que es a donde vamos a entrar especialmente ahora, pero abajo de esas guías, un poquito más abajo, van a encontrar documentos del COFEFUP, de la Comisión Consejo Federal de la Función Pública, eh, tanto del 2006 como del 2007, que define qué es empleo público, que destierra la palabra recursos humanos y que hace recomendaciones para las negociaciones colectivas. ¿Sí? Bueno, y abajo vamos a entrar a dos lugares, pero el otro lugar donde vamos a entrar es ahí donde dice cobertura interina de puestos jerárquicos. Si puedes señalarlo. ¿Por qué vamos a entrar ahí? Vamos a entrar ahí para ver qué evalúo cuando evalúo que alguien asuma una función jerárquica. ¿Sí? Bueno, todo lo que hay acá, en esta solapa, son materiales sobre estos temas que estamos hablando, particularmente de empleo público. Vamos para arriba, Cristian.
un poquito para abajo, ahí. Vamos a entrar en guías y criterios orientadores de la gestión pública. Gracias. Vamos a esperar un ratito que aparezca. Ahí Bueno, está. vamos para abajo. Van a ver qué hay. Vamos un poquito ahí. Criterios generales para la planificación. Hay una guía para planificar que nosotros se lo entregábamos al funcionariado de la provincia de Buenos Aires para que hagan planes ministeriales y de los organismos públicos. Hay criterios generales para los sistemas de evaluación de la gestión pública. Más abajo, tengamos para abajo. Hay otra guía para el diseño de estructuras de la administración pública, con su decreto correspondiente el 1322. Que está ahí abajo. Muy bien, vamos más abajo. Hay una guía para quienes quieran armar tipos estructurales especiales, no los de la administración central, sino de entes autárquicos y de empresas públicas. Hay un glosario de verbos sugeridos para definir las competencias de las estructuras públicas. Fíjense, son todas guías e instrumentos de ayuda para organizar el Estado, ¿no? Estado y empresas públicas, abajo, seguimos abajo. Instructivo para la presentación de expedientes, para creación y modificación de estructuras, seguimos abajo. Diseño de procesos, guías de trámites, cómo armar una guía de trámites, seguimos abajo. La comunicación en el Estado en provincial, cómo debe ser tanto la comunicación oral como la escrita, abajo. Guía de la gestión de la comunicación escrita, cómo se hace una nota, cómo se hace una providencia, cómo se escribe un acto administrativo, sea una disposición, una resolución o un decreto del gobernador o del intendente. Abajo, pautas de estilo para la comunicación escrita, cobertura de cargos y funciones mediante selección de personal, realización de veedurías, porque nosotros le pedimos a los sindicatos que sean veedores de los concursos públicos y también en las áreas de derechos humanos. Implementación de sistemas de gestión de calidad en la administración pública. Aquí un alumno, un hombre mayor, cuando estuvimos ahí en Santa Fe, me preguntó particularmente por la gestión de calidad y le recomiendo particularmente ese documento, esa guía. Vamos para arriba, Cristian. Muy bien. Vamos a entrar ahora a lo que estamos charlando, ¿no? Lo de concursos y trayectorias. Bajamos un poquito, bajamos un poquito. Gracias. Más para abajo. Más para abajo, más para abajo. Ahí. A ver. No, me perdí algo. A ver, para arriba. No, ya sé. Volvamos a la página anterior, perdón. Volvamos a la página anterior. Ahí. Vamos ahora un poquito más abajo. Y vamos ahora a cobertura interina de puestos jerárquicos. A ver si está ahí. No me equivoco, tiene que aparecer una... ahí está. Vamos a poner entonces esta presentación. A ver si la podés poner completa. Si no, no hay problema. Sí, se puede, se puede. Bueno, exactamente. Esto que les voy a mostrar es una aplicación concreta de esto que estuvimos hablando, que era la posibilidad de concursar funciones directivas por un periodo de tiempo. Adelante. Nosotros pactamos con los sindicatos provinciales empezar por la cobertura interina, a ver cómo funcionaba, para luego cambiar la ley. Adelante. Bueno, acá son los principios en los que se basa, ¿no? Igualdad de oportunidades, imparcialidad, idoneidad, transparencia. Les aseguro que lo pudimos hacer, ¿eh? Durante 6 años lo hicimos, pero después pasaron cosas. Fundamentalmente llegó Scioli. Scioli, Dios mío. Sigamos. Bueno, son todos valores y principios generales para hacer esta cobertura. Vamos. Bueno, el procedimiento tiene actos preparatorios, convocatoria a la selección, la sustanciación del concurso, una orden de mérito y una designación. La orden de mérito permite que haya más de una persona
que esté recomendada por el concurso para acceder al cargo jerárquico y que pueda el superior, la autoridad superior, decidirse por uno u otro según un perfil que le guste más por algún proyecto que quiera llevar adelante. Y también el comité seleccionador puede recomendar que si bien esa persona no ha ganado para ese rol directivo, tiene tales y tales capacidades para ocupar algún otro rol. Esto lo hemos hecho en varios municipios de la provincia y funcionó muy bien. Esta persona no ganó la jefatura de los inspectores de calle del municipio de San Fernando, estoy contando un caso real, pero pasó a ser el redactor de los instructivos con los cuales se manejaban los inspectores de calle, teniendo una remuneración equivalente al coordinador de inspectores de calle. Y lo recomendamos porque era excelente para redactar, para armar guías, y no era tan bueno para liderar personal. Adelante. Todo esto lo tienen en la página. Bueno, los actos preparatorios se los imaginarán. Hay que ver que esté la vacante, hay que ver que el cargo esté presupuestado. Adelante. ¿Quién hace la convocatoria? Una autoridad no inferior al director, pero también esa convocatoria la pueden pedir entidades gremiales o trabajadores interesados. Se abre a un diálogo paritario en qué área hay que llamar a concurso. No necesariamente lo hace la autoridad política. También los trabajadores pueden pedir que se abra un concurso. Adelante. Bueno, vamos a ver el tema del perfil que vamos a definir. Adelante. El perfil necesita, para ser definido, que ese organismo planifique, que tenga un plan estratégico, un plan institucional, un plan operativo, un programa y un proyecto dentro del cual cabe este perfil. ¿Cómo voy a definir un perfil si no sé qué proyecto tengo que llevar adelante? Entonces, los concursos obligan a que los estados maduren, que los directivos maduren de una vez, se pongan los pantalones largos y tengan un plan claro. A partir de ese plan, llaman a concurso definiendo perfiles que pueden cubrir y llevar adelante ese plan. Adelante. Cuando la autoridad máxima decide favorablemente el pedido, se deja constancia en el expediente y se convoca a los sindicatos, en nuestro caso, a las áreas de gestión pública, a las áreas de personal, ¿no es cierto?, para que lo organicen. Adelante. Se arma, esto lo hacíamos en provincia de Buenos Aires, puede ser de otra manera, pero digo, aprovechemos esta experiencia que tuvimos en la provincia de Buenos Aires para cuando regresemos o cuando asumamos algún rol en una municipalidad o la provincia. Basta de junta, de calificaciones, basta de esas antigüedades. Armamos una unidad técnica de selección y se convoca a sus integrantes. Adelante. ¿Quiénes integran la unidad técnica de selección? El primero, en principal, las áreas de personal y las autoridades de la línea donde se produce esa vacante. Adelante. También representantes de los sindicatos, ¿no? Y también cada organismo va a determinar quiénes tienen que integrar esa unidad. Por ahí define que la integre a alguien por su especialización en un tema, por ejemplo, ¿no? Adelante. Se pueden solicitar vedurías, en nuestro caso la solicitábamos a la Dirección Provincial de Igualdad de Oportunidades, es decir, una veduría que vea que se respeten los derechos de los participantes, una oficina que garantice esos derechos, y también se puede solicitar la participación de un experto. ¿Se acuerdan que decía recién alguien con una especialidad que nos ayude a elegir el mejor perfil? Adelante. La convocatoria debe difundirse ampliamente, por supuesto. Adelante. ¿Qué va a hacer esa unidad técnica de selección? Va a evaluar 3 tipos de competencia y aquí viene lo humano que comentaba Ivana. Se evalúan competencias o capacidades ético-institucionales, técnico-profesionales y actitudinales. Fíjense que van en segundo lugar las competencias técnicas. Adelante. Bueno, volvamos, porque yo creí que iba a definir cada una. No. Las competencias ético-institucionales son una manera de conocer que la persona tiene antecedentes y referencias de defensa de principios y valores ambientales, en el caso del Ministerio de Ambiente,
sobre los derechos de la mujer, en el caso del Ministerio de la Mujer, sobre el derecho a la educación, en el caso de la educación, o sobre el derecho a la salud. De nada me sirve que venga el mejor cirujano de la ciudad si cree que la salud debe ser privada. Entonces, primero, utilizo instrumentos para corroborar que esa persona tiene antecedentes en la defensa, por ejemplo, de la salud pública. Luego sí, le hago pruebas profesionales y finalmente le hago pruebas para ver que tenga capacidad de actuar en equipo y de comunicarse con personas del equipo. Adelante. ¿Qué instrumentos uso? Los antecedentes, pruebas de oposición, entrevistas psicológicas y otros instrumentos. Les cuento un caso, el caso del 911, que me pareció algo muy interesante. El equipo de psicólogas que evaluó a los postulantes al 911 tenía una jefa, ¿no? Que formaba parte de la unidad técnica de selección. Quedó tan maravillado el doctor Aslanian con la actuación de esta jefa de psicólogos que él la convocó para ser la coordinadora del 911. Y esta psicóloga desistió porque había sido parte de quien había formado parte del equipo que había elegido a los integrantes de esa oficina, perdiéndose un gran sueldo. Necesitamos esos funcionarios. Adelante. Aquí llamamos competencias al conjunto de saberes que las personas ponen en acción en situaciones laborales y sociales. Involucran valores, conocimientos y actitudes. O sea, a mí no me importa si vos sabés porque pasaste por la universidad, o si vos sabés porque pasaste por un club deportivo, o si tu saber viene de tu organización militante o barrial. A mí me importa que sepas, pero sobre todo, que ese saber que tenés, sea por la vía de un título, o sea por la vía de tu experiencia, que ese saber lo pongas en acción. Seas capaz de ponerlo en acción en el marco de un equipo de trabajo. Y ese saber involucra valores. No me sirve que vos sepas sobre energía atómica y que estés convencido de que hay que armar la bomba atómica. Yo necesito que vos, además de saber de energía atómica, estés pensando en la energía nuclear o en la energía atómica para la salud, ¿no? Adelante. Perdona, acá las explicaba. Competencias ético-institucionales, conjunto de comportamientos observables que manifiestan compromiso hacia el interior de la organización en lo que respecta a la contribución con el cumplimiento de sus objetivos y hacia el exterior a través de los vínculos que esta organización mantiene con otros actores de la sociedad. O sea, comportamientos observables que muestran compromiso con los objetivos del organismo. Adelante. Compromiso con las personas, compromiso sociocultural, todo esto forma parte de las competencias ético-institucionales. Lo estoy pasando rápido porque ustedes lo van a tener todo este material, ya les mandó el link Cristian y ya recién les mostré cómo recorrer la página. Adelante. Bueno, acá sigue explicando, adelante. Las competencias técnico-profesionales son las harto conocidas, las que en general en todos los concursos se examinan, que son las competencias específicas y necesarias para el cumplimiento de las acciones del trabajo, del puesto de trabajo. Si voy a dar clase, tengo que saber dictar clases. Si voy a pilotar un avión, tengo que saber pilotear un avión. Y ahí voy a pedir el certificado y voy a hacer pruebas de simulación. O sea, estas son las competencias que en general se suelen evaluar. De hecho, los exámenes que tomaba el Imperio Chino, las carreras más antiguas, las carreras profesionales más antiguas que se conocen, son las del Imperio Chino. Nacen en el siglo VI y lo que más evaluaban eran las competencias ético-institucionales, o sea, el compromiso con el imperio, con el emperador y con sus creencias. Con su religión, con sus creencias teológicas, ¿no? Y ellos decían que todo lo demás, las competencias técnicas, se aprendían en las escuelas del emperador. Ni siquiera las evaluaban. Esto es muy interesante. De ahí surgen los mandarines. No sé si saben el origen de la palabra mandarín, pero es una deformación del idioma portugués que significa los que mandan en China.
que es este cuerpo de funcionarios que se elegían por exámenes muy, muy rigurosos que recién se dejaron de tomar en el siglo XX. Adelante. Se renovaron, ¿no? En el siglo XX, porque así son, así es el tiempo chino. Bueno, adelante, porque, perdón, que me olvidé de decir algo. Abarca el conocimiento, pero también abarca habilidades y destreza. De nada me sirve que vos sepas teóricamente cómo manejar una computadora si agarras un teclado y no sabes manejarlo. O sea, son conocimientos aplicados los que necesitamos en el Estado. Por eso los títulos profesionales no alcanzan. Son un indicador de conocimientos técnicos profesionales, pero no alcanza. El abogado tiene que también concursar y tengo que evaluar otras cosas. Ayer ocurrió la presentación de proyectos de los abogados y otras profesiones que se presentaron a la Defensoría del Niño. Que tengan título es un indicador, pero yo quiero ver qué proyecto traen para la Defensoría del Niño. Adelante. Bueno, las competencias actitudinales es el conjunto de actitudes y estrategias que pone en juego un trabajador a la hora de relacionarse con su entorno laboral y social. Se constituyen a partir de la personalidad del individuo. O sea, vamos a revisar si se sabe comunicar, si sabe trabajar en equipo, si sabe negociar, si tiene tolerancia frente a la dificultad, bueno, etcétera, ¿no? Todo eso se hace con evaluaciones psicológicas. Adelante. Acá hay algunas de las competencias actitudinales: liderazgo y conducción de grupos, comunicación, adelante, conformación e integración o integración de equipos, resolución o mediación en conflictos, predisposición al cambio o flexibilidad para enfrentarse a situaciones nuevas, que no se pongan nerviosos frente a una emergencia. Esto también se busca en un trabajador. Tolerancia a la frustración, no me acordaba de eso. La actuación de la unidad técnica de selección termina con un orden de mérito de los aspirantes evaluados, fundado en los elementos de juicio reunidos. Cada jurisdicción determinará si debe existir un dictamen único o el modo en que se expresan eventuales diferencias en la unidad técnica, ¿no? Y todo queda en el expediente que se eleva al decisor final. Adelante. La autoridad que designa podrá seleccionar. Sí, es verdad. Mi ley no pasa ni el primer paso de este sistema. La autoridad que designa podrá seleccionar a uno o más integrantes de una terna o de 4 seleccionados o del orden de mérito. La terna dice esto está constituida por los primeros 3 personas del orden de mérito, pero puede ser terna, eso depende del acuerdo que se haga en la unidad de selección, ¿no? Se designa a la persona o se puede dejar sin efecto la selección o declararla desierta, ¿sí? En todos los casos, la autoridad debe expedirse por acto administrativo expreso con los fundamentos que motivan la decisión basados en el expediente de la selección. Perdón, volví atrás. Puede pasar, nunca nos pasó a nosotros, pero puede pasar que haya dictamen único o de mayoría. Se designa a la persona del dictamen de mayoría, pero también la autoridad tiene potestad para designar a una persona ternada en dictamen de minoría. Le damos cierto margen a la autoridad para elegir entre los mejores puntuados. Adelante. Bueno, después se hace el acto administrativo de designación. Adelante. La designación es interina en este caso particular que habíamos hecho y no genera derechos subjetivos por ser una designación interina. Pero en los casos de funciones estamos tratando de que no genere derechos subjetivos. Adelante. Podrá utilizarse el mismo procedimiento para cubrir otras vacantes e incluso para ingresantes, con las adaptaciones del caso, ¿no? Adelante. Ahí termina, Clau. Esa es la última. Muy bien, muy bien. Dejamos de compartir. Ahí estamos. Perdón la velocidad, pero yo quería comentarles 3 cosas y dejar unos 10 minutos para que me hagan consultas o preguntas. Quería aclarar lo siguiente. Lo que les acabo de mostrar se hizo. No es un ideal, no es algo fantasioso, no peco de optimista.
se hizo, fue posible, hubo decisión política para hacerlo y hubo saberes técnicos por parte del equipo del área de gestión pública y de personal que yo conducía, había saberes para hacerlo, se hizo. Y concursos que tardaban un año y medio, que dejaban desconformes a todos, porque ganaba el más inteligente, que no era en general el mejor compañero, esos concursos se pudieron hacer eh, 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 tardando en el peor de los casos 2 meses o 3 meses. Casi todos los concursos se tardaba un mes. Y el nivel de conflictividad acerca de quién había sido elegido bajaba prácticamente a cero porque estaba en instrumento de la encuesta de pares, o sea, los propios trabajadores elegían entre sus compañeros. Eso bajó muchísimo el nivel de conflictividad. El INTA, que no utiliza estos sistemas, y las direcciones generales de escuela, que tampoco lo utiliza, pero en el INTA es un caso emblemático que conozco mucho porque ahí están todos mis colegas, los agrónomos. El INTA tiene todos los concursos impugnados por otros postulantes. Y los impugnan porque la forma de evaluar es una forma que solo revisa competencias técnico-profesionales. Y se arman unos quilombos que ni les cuento, perdón por la palabra, pero y casi todos los concursos terminan impugnados y eso ralenta, enlentece muchísimo el proceso y muchas veces deja vacantes las direcciones y las coordinaciones. Yo Perdón, dejaría Flavia, acá, que te interrumpa. no, espera, Mariana, espera, un Sí. segundito. Yo dejaría acá, y si les parece, abriríamos dos formas de preguntas o consultas, pidiendo la palabra o escribiendo en el chat. Vamos a empezar por escribir en el chat y después pidan la palabra y Cristian les va otorgando la palabra. ¿Les parece? Bueno, empezamos por el chat y si no hay nadie en el chat, empezamos por Mariana que pidió la palabra. Pero decime, Cristian, qué dice el chat. Sí, había unos comentarios previos, por ejemplo, Juan Subiría dice, este día se podrá compartir con los compañeros de la administración pública para que sepan que se está trabajando en Sí, proyectos. Listo. Así que esa... sí, se puede compartir con todos, es público, está en las páginas, está presentado en el Instituto Patria, forma parte de los documentos del Instituto Patria, forma parte de la nueva estatalidad que está promoviendo Cristina. La propia Cristina, el propio senador Parrilli, las autoridades del Instituto Patria, de la cual yo formo parte de la comisión directiva, todos hacemos un mea culpa respecto de este tema en los años del kirchnerismo. La que más perdona este tema soy yo, porque había tanta emergencia que resolver que este tema quedó en último lugar. Pero ahí está la idea de que esto se difunda, se conozca, va a ser parte de mi campaña, compañeros, va a ser parte de mi campaña y ya es parte de la campaña de Cristina que está hablando de la nueva estatalidad. ¿Qué más, Cristian? Claro, es verdad. Bueno, no, después Miriam Alaimo dice excelente exposición. Me consta que en salud hay gente que obtiene cargos por acomodo con el gobierno de Santa Fe y no tiene título de especialista. Nada más es un comentario informativo. Sebastián dice, Sí, sí, pero no importa que no tenga título de especialista, porque recuerden que yo les dije que los títulos no necesariamente eran indicador completo de idoneidad. La dirección de tercera edad en el municipio de San Fernando lo ganó una trabajadora que no tenía la primaria completa. La unidad de selección de la que yo participaba recomendó que terminara la primaria y que fuera designada a ella. Y no tenía título. Lo que es terrible de lo que dice el compañero es que lo elijan a dedo porque sí, porque es amigo de. Eso es lo terrible. Tener título o no título depende del cargo que se concursa. Perdón. bien, excelente. Bueno, después dice Sebastián, nosotros como delegados en la administración pública y más precisamente en salud, estamos siempre en la trinchera haciendo lo que hay que hacer, involucrándonos y capacitándonos, es tal cual lo que expone Claudia. Siempre hay que estar atentos con las autoridades, en lo que son directivos y representantes del consejo, más aún en las oficinas del personal en lo general, que son las de recursos humanos. Ahí está el término recursos humanos, compañera. Que Vamos a tratar hablábamos de antes. sacarlo. Vamos, Vamos a vamos. tratar de sacarlo. Hablemos de empleo público, trabajadores públicos. Exacto. Después Ivana dice, tal cual, ética y valores siempre tienen que estar al servicio del pueblo. Raúl Martínez, evaluaciones psicológicas que jamás se le hicieron a Milei. Después Sandra pide el PDF este de la presentación. Ahí le recordamos a Sandra Está, que está. en el mail que te llegó con el link para conectarte, hay un link exclusivo de esta clase
Y además hay otro link con la bibliografía de todo el seminario. Bien, Pero después, en la sí, página ya lo tenés el PDF, lo tenés en el link a la página. tal cual. Tal cual. Bueno, y después Raúl Martínez dice debería ser parte de la campaña. Bueno, esto es lo que decíamos recién. Y Juan Subiría está pidiendo la palabra, digamos, Hola, quería preguntar. hola, Bien, vamos a empezar por Mariana y seguimos por Juan vale. Subir. Dale, Y yo, tiene razón la compañera, perdón Cristian, tiene razón la compañera que es mucho peor capital humano que recursos humanos. Le damos la palabra a Mariana y a Juan y con eso cerramos. ¿Te sí, parece, sí, Cristian? obvio, obvio, pero breve, que los que van presentándose brevemente digan de dónde nos están hablando, así nos ubicamos de qué parte de la provincia para aparte conocernos y ya estar más familiarizados a lo largo del seminario. Adelante, Mariana. Sí, una aclaración. Sí, Talentos tampoco, es la jerga del enemigo. Talento, capital, recursos son objetos. Nosotros somos sujetos. A los sujetos se los nombra con nombres de personas. Empleado, funcionario, trabajador. ¿Cuál me gusta más a mí? Adivinen. Trabajador público. Adelante. excelente. Mariana. No, lo mío era un No se te aporte, escucha. Claudia, nada más, no era, disculpa la interrupción, mil disculpas, pero era más que nada porque al haber casos, pasó un montón acá en procesos de selección donde lamentablemente ante la eventualidad han cambiado la gestión de gobierno provincial y Puyaro tiró abajo muchos accesos a cargos públicos y funciones públicas, lamentablemente que eran de la anterior gestión. Y esto también yo quiero que tengan en cuenta a nivel, digamos, también para tenerlo en cuenta de acá en adelante, digamos, que el proceso de selección más allá de las gestiones políticas, en lo posible deben ser lo más, prioritariamente lo más anticipadas. Hay un caso Marbury contra Madison, que también ante el eventual proceso de selección, inclusive en toda gestión pública del Estado, en este caso era del Poder Judicial, pasa que queda de lado si eventualmente en ese proceso cambia la gestión provincial. Lo mismo lo quiero trasladar a todo cargo público, porque eventualmente el Poder Legislativo a nivel provincial deberían tener en cuenta la fecha, los plazos, que son súper importantes, porque si no, lamentablemente caería en una falla técnica, inclusive en el proceso de selección. Porque Gracias, si vamos a Mariana. llevar la meritocracia, Vamos a cerrar, por favor. sí, eso, no, eso, para que sea justo, ¿no? Porque acá a nivel provincial destrozaron lo que es el Estado democrático, nada más. Muchas gracias, por favor, te agradezco, Claudia, muchísimo esta capacitación, en serio. No lo destrozaron solo a nivel de la provincia de Santa Fe. Ojalá el tema estuviera circunscripto a Santa Fe. Una aclaración, en general se recomienda a las gestiones, y eso va a ser una recomendación fuerte frente a un nuevo gobierno nuestro, hay que comenzar con este tema de los concursos, las promociones muy rápidamente. No se debe dejar a último momento, y que en la mitad del proceso haya un cambio de gestión. Eso es una falta de respeto a los trabajadores y trabajadoras. Adelante, Juan. Hola, ¿me escuchan? Hola, sí, Sí, sí. compañero, perfecto. Bien, bueno, primero felicitarte, la verdad que es extraordinario. La semana pasada te conocí personalmente, estuvimos charlando un ratito. Sí, sí, me Me parece, acuerdo. sí, me parece muy interesante, la verdad que es explosivo todo esto para mí. Como vos, yo lo comenté, yo 38 años de servicio en salud. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Sí, bueno, bien, para cerrar, me parece muy interesante lo que se podría hacer es convocar a las partes involucradas y empezar a trabajar como proyecto para ir armando, ¿sí? Cuadros, me involucro, para que en el momento que seamos gobierno o seamos parte del gobierno, estemos preparados y listos, porque esto es un trabajo que tiene que Tal ver cual. desde en lo presupuestario, desde el gobierno, como vos decís, para abajo, para todas las jurisdicciones. Entonces es un trabajo que se tiene que empezar a hacer ahora, a armar y empezar a difundir y a bajar línea para que los compañeros que están enojados, que hay un montón de cosas, entiendan de que hay
una nueva forma de hacer políticas públicas. Eso me parece. Gracias, Juan. Sí, gracias, Juan, por la propuesta. Te cuento que en el Instituto Patria ya tenemos toda la propuesta armada. Está Sí, tanto yo la hablaba de interna. la parte de acá de Santa Fe, ¿viste? Porque, ¿Me esperás? sí, ¿Me esperás que te termino sí, la respuesta que seguro que gracias. responde a lo que me estás diciendo? Incluso está en el libro Más y Mejor Estado y en la página de Equipos Web a la que se entra por mi página, están todos los documentos y ya las propuestas terminadas para el Estado Nacional respecto al empleo público. Y las casas patria y los partidos justicialistas están obligados a iniciar el mismo proceso de estudio y elaboración de propuestas. Así que los invito a que ustedes se reúnan y lo puedan hacer. Sé que Daniel Ríos está muy interesado en esto y por supuesto Marilyn en la Casa Patria. Así que me parece una excelente idea. Sí, Bueno, estamos, creo, no sé si hay alguien más. Ah, Victoria, vamos con sí, Victoria y cerramos porque nos quedan unos minutitos y tiene que Dale, súper comentar algo. cortito, lo del trabajo, súper exacto. Dale, cortito como empleada pública para dejar un poco en claro la perversidad que tienen estos concursos a veces, que por ahí primero, se crean organigramas tan irrisorios para generar los cargos, que después esos organigramas no terminan teniendo ninguna funcionalidad o terminan cargos de coordinadores o de directores unipersonales, porque claro, después no tiene sí, ningún otro dependiente. Pero había así que es. hacer un cargo más grande para dar una categoría o se terminan haciendo concursos cerrados dentro de una misma dirección. Por ejemplo, se hace un cargo de una categoría 24 que solo la pueden concursar los que están en la comisión, en esa misma área. Entonces, como que esto de la carrera administrativa se te corta en un montón de plazos. Totalmente, Entonces es totalmente. sumamente injusto. También decir que los peronistas somos los que nombramos y regularizamos siempre a los trabajadores estatales, Sí, los otros no lo hacen nunca, los dejan a todos colgados por años y años y años con estas contrataciones temporales o de estas contrataciones de servicio, ¿no? Con la perversidad a veces que están contratados personas adultas, mayores, de 50 y pico de años, como contratadas, un poco menos, vamos a decir, como contratadas becarias o por profesión liberal, y que después cuando las quieren nombrar les dicen, no, no te podemos nombrar porque ya ahora la caja, como tenés tantos años para la jubilación, no te vas a poder jubilar, entonces no te nombro. Y te dice, pero escúchame, ¿cómo no me va a nombrar si hace 10 años que trabajo para vos? Computame lo que me tuviste esos 10 años para darme el ingreso, porque todos saben que hay un ingreso, una edad para ingresar al Estado. Entonces, cuando vos te pasaste esa edad, aunque hayas estado contratada, claro. no te lo permiten. Bueno, eso es lo que quería acordar un poco de la perversidad. Sí, sí, es así tal cual. En general regularizamos, pero no todo lo que deberíamos. Creo que tiene que ser prioritario para un futuro gobierno peronista la regularización. Bueno, de hecho fuimos los que pusimos en marcha nuevamente las paritarias. Y ahora, por supuesto, están totalmente sin efecto, ¿no? Ahí comentaba alguien que hay Sí, trabajadores precarizados en un municipio sí, que el ex sindicato no les da bolilla, no toma su defensa. Esto ya lo comenté hoy más temprano. Es imperdonable. exacto. ¿Algo más, Cristian? Después dice Valeria, dejo una pregunta para Claudia en otro momento. ¿Cómo fue el proceso de acuerdo o negociación con los sindicatos en la experiencia de la provincia de Buenos Aires? Muy Y buena, eso. muy buena, muy buena. Teníamos personas sindicalistas que no querían saber nada, que resistieron. Bueno, terminamos muy compañeros, muy compañeros y de hecho yo tuve mucha paciencia en comprender que le era muy difícil acostar la escalera, digamos, ¿no? O sea, salir de ideas clásicas de promoción, pero una vez que ellos lo pudieron comprender, se pudo dialogar y se pudo generar estos concursos de cargo que les cuento. Eh, la perversidad de la que habla Victoria, eh, quiero aclarar algo. Esa perversidad está intrínseca en el proyecto de gobierno que tienen. Nosotros no nos quieren, dirían las redes. Y como no nos quieren, no van a pensar carreras para nosotros o que nos jubilemos, ¿no? Bien, ¿Algo más? excelente. No, hasta el momento eran eso, entraron dos mensajitos más, pero Bien. ¿cuál pasó? Lástima que hoy no puedo. Bueno, sí. Dice Raúl Martínez, lástima que hoy no pudo estar la próxima gobernadora de la provincia de Santa Fe, Marilyn Zaglum. ¿Ah? Así que bueno, no, pero Bueno, está va a estar, va enterada a y, estar, va a estar, y dejó va a saludos estar, para va a todos. estar.
Sí. Bueno, vamos por los trabajos grupales. Quería comentarte algo. Sí. Esperen, no se vayan, que vamos a hablar un ratito de los trabajos grupales. A los que son de Santa Fe, los que son de Santa Fe, van a arreglar con Daniel Ríos y Cristian porque los van a convocar desde Santa Fe a formar grupos. El resto de las ciudades y Rosario se organizan con Cristian. Y Santa Fe se organiza con Daniel Ríos con, y manteniendo informado a Cristian para que tenga registro. Te quería avisar eso, nada más, Exacto. Cristian. Sí, sí, es más o menos lo que veníamos hablando con Daniel, que de hecho Daniel, Ana y Garamo, no sé si pudieron Otra estabilizarse, querían cosa, decir algo, sí. perdón, Cristian, todos los que tengan interés de formar parte de un grupo, escríbanle a Cristian. No sé cuál es el correo al que escriben, Cristian. Sí, les llega todo a través del Gmail de Casa Patria y también al WhatsApp de Casa Patria. Perfecto. Así que Entonces todo al esos canales. Gmail o al WhatsApp le avisan que quieren hacer el trabajo final y ponen su nombre, apellido y ciudad y avisan al WhatsApp o al Gmail que quieren hacer el trabajo final. Ahora sí, veamos si están Ana y Daniel. Exacto. Ana, no sé si pudieron porque estaban justo en viaje, se les complica ahí por la señal a veces, pero bueno, no, capaz que están complicados. Bueno, gracias por las felicitaciones, gracias por los Ahí está, agradecimientos. Ana, Hola, ahí Ah, va, ahí está hola. Ana, ahí va Ana. ahí está. ¿Cómo les va? Acá estamos, Ani y Daniel. Ana y Daliana, exactamente. Hola, no sé Reci, si me escucharon. yo escuché prácticamente todo, excepto los últimos 10 minutos que demoramos en estacionar y encontrar el lugar. Eh, eh, Decías de la conformación de los grupos. Estábamos diciendo que avisen al Gmail o al WhatsApp que quieren formar parte de los grupos y que los de Santa Fe, los integrantes, los cursantes de Santa Fe van a ser convocados por vos al Exacto. partido. Y el resto de las ciudades avisan que quieren hacer el trabajo final y los va a organizar Cristian. ¿Digo bien? Sí, exacto. En la ciudad de Santa Fe, la idea es el próximo viernes, que es la próxima clase, es reunirnos en el PJ, a ver la clase ahí y de ahí empezar a hacer el Perfecto, trabajo en grupo. Dividirnos, vernos perfecto. las caras. Van a estar a cargo de eso Camila Kleski, ya les voy avisando a los compañeros para que vayan sabiendo, Camila Kleski, Liliana Montenegro y Claudia Hoyos. Son las tres que Perfecto. el viernes van a estar coordinando esa actividad para ya empezar a dividir los grupos y empezar a hacer el trabajo. ¿Vos alcanzaste a dar La la consigna consigna del no, trabajo? la digo, la consigna la va a mandar Cristian, Sí, pero porque la digo así. Bien, exacto, porque ya me lo habías pasado, Claudia, ¿Sí? pero no se difundió todavía. Bueno, Lo eso, tengo en Cristian bien. PDF. la va a pasar por WhatsApp y la va a pasar por Gmail. Pero básicamente es plantear un desafío de algunos de los temas que hemos tratado para constituir la nueva estatalidad. Un desafío político o un desafío técnico de gestión pública. Plantear un desafío, una propuesta que colabore con una nueva estatalidad, con una nueva relación del Estado con la ciudadanía. Puede ser un proyecto a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional, un proyecto de atención a la ciudadanía, un proyecto de gestión de la salud, lo que el grupo decida, pero tiene que ser creativo, original y cumplir con el hecho de que gane en eficacia a la hora de responder a las demandas ciudadanas. Ese es el proyecto. Esa es Claudia, la consigna. sí, Claudia, Sí. ¿hay alguna posibilidad porque hubo una primera corte que se hizo desde el Instituto Patria de Ciudad de Buenos Ujú. Aires y ya presentaron propuestas? Sí, ¿Esos sí, esos se trabajos puede están acceder? publicados. Están publicados en la web del Patria. Bien, Cristian, les puede pasar el link. bárbaro, buenísimo, ya con eso sirve para orientar a los compañeros. No vale copiar, obviamente. No, pero hay de todo, ¿eh? Hay de Está bien, todo. No todos son muy buenos. No todos son muy per- buenos. Hay perfecto, de todo. ¿Mm? bien, bien, Así bien, que, entendido. así que bueno, eso, Entonces, pasando. Sí, perdón, a Dani, los dale. compañeros de la ciudad de Santa Fe, el viernes en el partido, nos vamos a encontrar a ver el Zoom de manera colectiva y ahí nos organizaremos los grupos de trabajo.
Muy bien. Bueno, Y por mi parte, Cristian, cualquier sí. cosa, si no encontrás rápido los trabajos, me avisás y yo te digo dónde están, No, para que los les tengo ya mandes todo el link. preparado. No, lo tengo preparado, pero Perfecto, no lo perfecto, difundimos por primero darle curso al seminario para no perfecto, atormentarlo con perfecto. tanto link y esas cosas. Pero sí, ya está el trabajo preparado, el ¿En qué horario PDF. Santa Fe? El horario en Santa Fe va a ser el mismo horario de la clase virtual, 18 horas, ¿no? El viernes que viene. Exactamente, 18 horas para ver juntos todos la clase virtual. Perfecto. Bien. Bueno, entonces nos convocamos para el viernes que viene, ¿no es cierto, Cristian? Brevecito, Ahí no brevecito. voy a hacer. Ahí paso info. Nada, pasando en limpio, les va a llegar después la consigna por PDF, les va a llegar también el link de los trabajos que ya se publicaron en el Instituto Patria de la cohorte anterior, para tener más o menos ejemplos para orientarse, y avisarles que la próxima clase va a ser el viernes que viene. La temática va a ser el cambio del orden mundial, va a estar a cargo la clase de Carlos Raimundi. Y para dar una introducción, un marco introductorio, digamos, va a estar la compañera Florencia Cariñano. Un 90 y tanti % de seguridad. Viste que la agenda por ahí de los compañeros puede cambiar a último momento. Pero ya está hablado, ya está pactado, así que vamos a ver si la podemos tener a la compañera Florencia y capaz que Marilyn también se sume a acompañarnos. Y yo los As- dejo descansar unas clases. Igualmente queda todo grabado, todo se sube al canal de Casa Patria Santa Fe, por ahí que alguien se retire antes, llegue más tarde o lo que fuere, lo repasa después. El canal de Casa Patria es Casa Patria Santa Fe, así como suena. No se olviden, por favor, los que están cursando de poner la asistencia. Ahí les pasé el link, así que traten de poner la asistencia porque Volverlo a sí, poner. ahí los copié recién, a ver si los vuelvo a copiar. Complétenlo, porfa, porque es la única manera que nosotros podemos dar seguimiento para después emitir los certificados, porque seminario se emite certificado. Ya les digo, el trabajo no es obligatorio, es optativo, voluntario, pero sí es obligatoria la asistencia. Bueno, y después, último, antes de cerrar, compañeros, recuerden, lunes acá en Rosario, presencial, el lunes primero, entre las redes de Casas Sociales también, está la presentación del libro de Sofía Caram. Así que fíjense si ¿A qué pueden, hora? ¿A qué a las hora? 18, en la Facultad de Derecho, a las 18. Va a estar Zaffaroni saliendo por Zoom, el libro, bueno, Condenada, que habla sobre la causa vialidad, y también va a haber un compañero especialista en lawfare, así que es una actividad que va a estar interesante, y bueno, en el marco del, del aniversario del magnicidio, del intento de magnicidio, perdón, de la compañera Cristina. Bueno, creo que no Bueno, quedó gracias nada a colgado, ¿eh? Jorge. Un ¿Eh? agradecimiento a Jorge, Y un Jorge, agradecimiento a obvio, Jorge está ahí Hoffman. firme desde el inicio hasta el final, Jorge. Gracias por Sí, el sí, tiempo, muchas Jorge. gracias, Jorge. Siempre estar predispuesto a colaborar a todas las actividades, tanto de Santa Fe como la de Rosario y todas las que venimos realizando ya desde el año pasado. Bueno, compas, creo que estamos hasta acá, ¿no? Veo caritas ahí, Perfecto, Nos perfecto. vemos. pero se mantuvo, ¿eh? Nos Perfecto. Miren que Un vemos. abrazo. arrancamos cerca de los 60 y estamos terminando con 46 compañeros, así que se nota la voluntad y las ganas de seguir formándose, formando cuadros. No te olvides de guardar el chat. No te olvides de guardar el chat, de Queda descargarlo. todo grabadito. A descargar el chat, por favor, Exacto. que ya me pasó en otro lugar que me olvidé de descargarlo y me quería matar. No, Bueno, no, queda chao, todo gente. grabadito. Gente, gracias por todo. Bueno, buen fin de semana. Adiós, Abrazo. compañeros. Chao, Nos buenas vemos. noches, buen fin de semana. Buen fin de semana Gracias. para todos y Buen todas. fin Gracias, de. Mari Cobra. Gracias, Jorge. Gracias, Un Mari Cobra, abrazo. desde Buenos Aires. Exacto, Chao. gracias, Chao, Mari. chao. Chao, Claudia. Chao.